ahí en la UFAC. Juan Pablo Liévano es ex superintendente de sociedades y nos va a explicar esto qué significa, pero primero le quería preguntar, señor Liévano, y perdón si lo meto en problemas con la pregunta, ¿usted cómo ve que ahora el director de la UIAF sea el que maneja la inteligencia en el país? ¿Usted lo ve problemático o lo ve como un cargo normal que se puede ejercer desde ahí también? Yo creo que son funciones diferentes. Y un tema es la inteligencia militar y otro tema es el tema del lavado de activos, y cada entidad debería tener su cabeza y deberían ser personas separadas. Sí, bueno, pues esa es, le quería preguntar porque sé que lo llamamos justamente para que nos explique todo este tema de la lista Clinton, porque hemos visto al presidente Gustavo Petro pues un poco disgustado con los bancos en Colombia, diciendo ustedes no tienen que obedecer lo que diga Estados Unidos, primero porque yo no soy ningún jefe de cartel del narcotráfico y no tienen que hacerlo. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para el presidente el haber sido incluido en esta lista? Y me gustaría empezar por el tema nacional, porque entendemos que no puede hacer ningún tipo de transacción, por ejemplo, con Estados Unidos, pero en su día a día, en la práctica para el mandatario, ¿esto qué significa dentro del país? No, pues, a ver, lo primero hay que decir es que la lista OFAC pues es una lista, le dicen lista Clinton, y básicamente es la muerte comercial para personas extranjeras en Estados Unidos, porque están relacionados con el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, el lavado de activos. El problema está en que eso es un sistema de cooperación internacional donde los bancos extranjeros y los bancos nacionales hacen parte, tienen que compartir información, y todas las personas que están en esa lista, que es una lista restrictiva, más no obligatoria en Colombia, pero sí obligatoria por temas contractuales y de cooperación internacional, pues deben sacar a todas estas personas incluidas en esta lista de sus productos y sus servicios. Entonces el gran problema es precisamente eso, que estas personas que han sido designadas pues tendrán que salir del sistema financiero tanto internacional como nacional. Es decir, que el presidente Gustavo Petro a partir de este momento no puede tener ningún tipo de producto con un banco colombiano tampoco, porque entiendo que los bancos colombianos tienen que seguir las restricciones o los mandatos mejor de bancos internacionales, y nosotros tenemos mucha conexión con bancos estadounidenses, ¿no? Correcto, es que si no cumplen con toda esta cooperación internacional, se van a quedar por fuera del sistema internacional de pagos, y eso sí es gravísimo. Yo creo que lo que tenemos que hacer acá, independientemente que las personas que han sido designadas sean el presidente y el ministro, seguir cumpliendo con los compromisos internacionales, porque esto es en beneficio del país, seguir cumpliendo, y simplemente lo importante aquí es la estabilidad de la economía colombiana, la estabilidad del sistema financiero, independientemente de un tema que aparentemente pues es político relacionado con el presidente Petro. El presidente Petro, el señor Liévano, ha dicho insistentemente que él la única propiedad que tiene es una casa y que aún la debe al banco. ¿Qué pasa con los bienes, con las propiedades de los incluidos en la lista Clinton, pues al romper su relación financiera con los bancos nacionales? ¿Qué pasa con esas propiedades y bienes? No, vuelvo y le repito, el tema en Estados Unidos es claro, allá congelan los bienes, allá cierran las cuentas, congelan los bienes, etcétera, pero aquí con los bancos nacionales pues simplemente se le va a cerrar los canales para tener esos productos y servicios, en la medida en la cual los bancos nacionales tendrán que cumplir con todo este sistema del Grupo de Acción Financiera Internacional y las recomendaciones. Esto pues aplica para 180 países, y Colombia pues es parte de este sistema internacional, y como parte de este sistema internacional debe cooperar y debe cumplir. Repito, lo importante acá es la estabilidad del sector financiero, la estabilidad de la economía, y que separemos el tema político y el tema económico, y que pues sigamos adelante, que no vayamos a tener ningún problema. Sí, doctor Liévano, mire, entiendo que les tienen que cancelar los servicios financieros, etcétera, pero entiendo que hay un mínimo que sí se les puede permitir, es decir, como el pago de la nómina y eso. Escucha este audio de lo que decía hoy Benedetti, pues que ya como empezaron los bloqueos. Al destacar de peligros, me la bloquearon como a la hora. Sí, exacto. El pie en el pecho, porque claro que esta vez estoy golpeado y claro que esta vez me dieron duro.
¿Y usted ya fue notificado, ministro, de los efectos de esta lista Clinton? Pero la lista Clinton fue incluida de verdad. Era sí, bastante. Ir a un restaurante. Bueno, ese era un audio de esta mañana del ministro Benedetti donde decía que ya le habían bloqueado cuentas, tarjetas, pero lo que entiendo es que al menos a ellos se les pueden dar servicios básicos como el pago de nómina, pero en ese caso, ¿cómo funcionaría? ¿Les tocaría retirar con un cheque o cómo sería? Es que el tema es un tema, primero, de cooperación internacional y de contratos internacionales que tienen los bancos con los bancos extranjeros y que deben cumplir. Ahora, normalmente lo que pasa aquí en Colombia y los bancos nacionales es que todos estos contratos de cuentas o de tarjetas de crédito, de servicios financieros, pues tienen cláusulas que dicen que puede ser terminada la relación contractual en la medida en la cual pues estén incluidos en este tipo de listas. Es un tema que es válido, que es parte de la relación contractual, de la disposición de la voluntad entre las partes, y en ese sentido, pues si están incluidas esas cláusulas, simplemente pues los bancos pueden ejercerlas y pueden aplicarlas. Sí, señor Liévano. Ahora hablando de las razones, porque ya entendemos que la afectación es importante independientemente de que el presidente tenga bienes o dinero en Estados Unidos, porque los bancos acá tienen que seguir estas reglas del sistema financiero internacional. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las razones? Porque, pues, obviamente, Gustavo Petro, hasta donde sabemos, hasta donde hay pruebas, no es ningún jefe de cartel de narcotráfico en el país. Y cuando uno ve este comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y habla, por ejemplo, de la señora Verónica Alcocer, que es la esposa del presidente, pues básicamente dice que no, que alguna vez la nombró como embajadora honoraria y que esto lo tumbó el Congreso, pero más allá no da una justificación de por qué al menos Verónica Alcocer está dentro de esta lista. Esto se está utilizando como unas advertencias políticas, se está ciñendo simplemente por líneas ideológicas por parte de Estados Unidos, esta lista que había sido pues tan importante para combatir precisamente eso, el narcotráfico. Pero al final yo desconozco cuáles son los pormenores y los detalles, pero lo que sí es cierto es que aquí pues no estamos cooperando como deberíamos cooperar contra el narcotráfico. Tenemos más de 250.000 hectáreas, tenemos una paz total fracasada. Tenemos acuerdos, o se están buscando acuerdos con criminales desde la legalidad. El tema de las extradiciones no están funcionando. Se están apoyando regímenes como el venezolano, que tiene problemas desde el punto de vista del narcotráfico. Entonces, pues toda esta falta de cooperación pues también es parte de las razones por las cuales pues se está incluyendo en la lista, pero yo desconozco otras pruebas o otras cosas que estén invocando. Sí, el presidente ha dicho que nada que ver con narcotráfico, absolutamente nada que ver, pero efectivamente algunas decisiones tomadas por su gobierno, entre otras la que tiene que ver, por ejemplo, con la UIAF, que hizo que Colombia quedara aislada de ese sistema financiero de rastreo de transacciones ilegales de grupos narcotraficantes y de grupos terroristas, por supuesto que tiene consecuencias también. Pero doctor Liévano, yo le quiero preguntar precisamente por qué la sanción de no estar en la lista o de estar en la lista Clinton es una sanción personal. O sea, es individual, no tiene que ver con los gobiernos. Entonces no entiendo por qué el sistema financiero, por qué en general el país podría haberse afectado por una sanción que compromete y afecta directamente a la persona de Gustavo Petro o a la persona de Armando Benedetti, o sea, no al funcionario ni al presidente de la República. ¿Por qué se podría haber afectado el sistema financiero nacional? No, precisamente es que lo que tenemos que hacer es cumplir independientemente de quién sea la persona, para seguir teniendo los canales cambiarios, los canales con los bancos internacionales y poder funcionar y que la economía funcione y la estabilidad. Entonces hay que seguir adelante como si fuera cualquier otra persona. Lo que pasa es que obviamente lo que no puede ocurrir es que termine el presidente usando el poder del Estado para sonsacarnos de las obligaciones internacionales y que no se cumplan esas obligaciones y que los perjudicados pues sean toda la economía y todos los colombianos del sector financiero. Eso no puede ocurrir. Por el hecho de que esto haya ocurrido, pues los colombianos no tenemos por qué pagar el pato,
ni la economía ni el sector financiero, y tenemos que seguir adelante en cumplimiento de todos los compromisos internacionales. Si un banco acá en Colombia no obedece esa restricción al presidente Gustavo Petro, ¿qué sanción puede recibir? ¿Qué puede pasar? Pues simplemente puede terminar con los contratos que tenga con los bancos corresponsables y puede perder negocios de importaciones y exportaciones, y puede terminar incluso multado por las autoridades americanas. Pues qué tema tan complicado, señor Juan Pablo Liévano. Gracias por explicarnos, ex superintendente de sociedades, qué es lo que puede pasar pues con estas sanciones y con la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo íntimo en la llamada lista Clinton, como le llevamos informalmente acá en Colombia. Feliz día para usted. Muchísimas gracias. Claro, Lucas, es que cuando uno lee esto, uno dice, mire, él es que no es jefe de narcotráfico, pero es que hay otras razones por las que algunas personas son incluidas en esta lista. Uno, la primera es participación en el narcotráfico o en el lavado de activos, pero también violaciones de derechos humanos o corrupción de alto nivel, financiamiento o apoyo a grupos terroristas, relaciones con gobiernos sancionados, interferencia electoral o ciberataques contra Estados Unidos a sus aliados. Ahí uno pues podría pensar, por ejemplo, que a pesar de que Gustavo Petro ha dicho que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro como presidente allá en Venezuela, pues lo cierto es que sí, por ejemplo, cuando uno habla de la zona binacional, a uno sí le entran dudas de cuál ha sido la relación con este régimen que ha sido sancionado por Estados Unidos. Le voy a leer nuevamente, Jennifer, dos apartes de ese comunicado que lanza el Departamento del Tesoro minutos después de ya haber confirmado la inclusión del presidente Petro y del ministro del Interior Armando Benedetti, de la primera dama Verónica Alcocer y del hijo mayor del presidente Nicolás Petro. Dice textualmente este comunicado: Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína del mundo. La cocaína colombiana es frecuentemente comprada por carteles mexicanos que luego la introducen de contrabando a Estados Unidos por la frontera sur. El comportamiento errático de Petro también ha deteriorado otras relaciones estratégicas. En 2024 compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros antilavado. Esto era lo que ya le estaba leyendo yo, haciendo referencia a esa locución en la que habló de Pegasus, pero cierran diciendo que se ha alineado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el cartel de los soles. Gustavo Petro es designado hoy bajo la orden ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Esa es la justificación que entregan desde el Departamento del Tesoro. Yo recuerdo cuando aquí se incluyó al señor Walker, Jennifer, en Panamá, en la lista Clinton, bueno, lo que significó eso, ¿no? El señor era dueño de toda la estructura de la Riviera, que digamos era parte de los aeropuertos. Eso usted sabe que casi que dejó de existir. Era dueño de un comercio muy importante en Panamá, de medios de comunicación, de centros comerciales, y todo quedó o a mitad o vendido. Y lo que se supo después es que poco era la evidencia que tenían los Estados Unidos para haber incluido al señor en la lista Clinton. Lo estaban acusando de, digamos, lavar activos, pero nunca se comprobó que realmente la familia Wackett, o al menos Nidal, lavaba plata, o Abdul. Entonces, digamos que esto también puede ser un arma político. Y los Estados Unidos, así como el tema migratorio, no le va a responder a usted absolutamente nada. Usted se puede quejar, puede decir que eso no va, pero Estados Unidos le dice a usted, señor, está agregado y listo, muchas gracias. Y la Riviera, Gonzalo, yo recuerdo que pues una cadena importantísima de perfumería en América Latina vendía, pero recibiendo pago solamente en efectivo. O sea, no se podía pagar ni con tarjeta ni a través de ningún otro mecanismo, sino efectivo por la inclusión de esa cadena comercial en la lista Clinton. La afectación es impresionante porque además ahora estamos hiper mega conectados a nivel global, es decir, acá no solamente estamos hablando de Estados Unidos, esto al final tiene un montón de conexiones internacionales y pues por supuesto la afectación para el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer pues es impresionante, es muy grande. Ahora, a mí sí, pues esto, estoy de acuerdo con usted, Gonzalo, esto no tiene más que una intención política, es decir, es un regaño que le da el presidente Donald Trump a otro presidente que no comulgue con él y con sus ideas políticas, así como hemos visto que le ha dado espaldarazos a los que sí comulgan con él, como el señor Milei o el señor Bukele, pues por acá no le ha ido bien el presidente Gustavo Petro, pues que tampoco lo ha hecho muy bien en términos diplomáticos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.
Seguimos. Señor Lucas San Pedro, el presidente no se cansa de utilizar la red social de Elon Musk. ¿Ahora qué? ¿Cuál es la historia con respecto al avión y la gasolina? Historia, Gonzalo, que venimos desarrollando aquí en Blue Radio desde ayer, porque efectivamente parece que los efectos de entrar en esta lista Clinton, que ya está próximo a cumplirse una semana desde que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos notificó la inclusión del primer mandatario, así como 3 personas de su círculo cercano, pues van más allá de ese bloqueo de las cuentas. Por ejemplo, contaba Ricardo Espina esta mañana que hay todo un rollo para saber cómo le van a pagar el sueldo al presidente. Pues desde ayer lo que conocimos aquí en Blue Radio fue que hubo problemas a la hora de planear una parada, una escala obligatoria que por el alcance que tiene el avión presidencial se debe hacer cuando se viaja a Asia, se viaja a África, por ejemplo, y que en este caso normalmente se para, por ejemplo, en Cabo Verde. Es una escala que el presidente Gustavo Petro ha utilizado varias veces, y aquí lo que supimos en Blue Radio, nuestra compañera Caterina Ávila, fue que efectivamente ha habido problemas a la hora de poder ver dónde se podía tanquear el avión y dónde se podía poner combustible. Pues lo que acaba de escribir el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter aclara cómo se dio todo este episodio con el avión presidencial por cuenta del combustible y que hayan dicho que no, mejor dicho, porque son varias las empresas gringas estadounidenses que prestan este servicio del combustible. El presidente Gustavo Petro trina lo siguiente: la humillación no la presencié en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras. Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir. Y el lugar fue Cabo Verde, en África. España me ayudó, al contrario. Menos mal me pone la empresa gringa esta humillación, porque se romperá el contrato con ella. El mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe, y no porque llevaba cocaína o porque tenía una sobrina y cuñada mafiosa o tío o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar con papá amigo de los Ochoa y cosas de esas. Entonces, lo que se aclara aquí, lo que aclara el presidente Gustavo Petro, Gonzalo, es que iba a hacer una parada técnica, una escala técnica en Cabo Verde. La empresa que debía prestar el suministro de gasolina, el suministro de combustible para el avión, se negó porque el presidente Petro está incluido en la lista OFAC y es una empresa norteamericana, y usted sabe que una de las cosas que se restringe al ingresar en esta lista Clinton es justamente el hacer transacciones con cuentas norteamericanas o con empresas norteamericanas. Lo que dice el presidente Petro fue que le ayudó el gobierno de España y pudo hacer esta parada técnica en Madrid, y se realizó efectivamente en la base aérea de Torrejón en Madrid. Es muy importante lo que usted dice, Lucas. Cuando uno ingresa a la lista Clinton, a la llamada lista Clinton, y es sancionado por la FAC, pues todas las empresas estadounidenses casi que le dan la espalda, ¿no? O sea, no hay forma de que usted pueda generar algún tipo de interacción o relación comercial. ¿Por qué? Porque si es así, esas compañías serían sancionadas también por el Departamento del Tesoro. Buena aclaración que usted hace, gracias al trino del presidente Gustavo Petro, que acaba de lanzar en la red social X. Son las 12:48 de la tarde. Sebastián Nora, tenemos noticia de última hora que tiene que ver con Nicolás Petro. ¿De qué se trata? Así es, el abogado Nicolás Petro, que también lleva procesos de su papá, el presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, en un programa, Lina, especializado en temas judiciales, ¿no? Sí, mire, Focus Noticias es un canal que ha tomado mucha fuerza en YouTube porque ahí transmiten todas las audiencias judiciales, y es conducido por Florencio Sánchez, que es un periodista vieja escuela en nuestro país, especializado en temas judiciales. Bueno, entonces allí estuvo en entrevista el abogado Alejandro Carranza, y le contó a este periodista, Gonzalo, que Nicolás Petro no va a asistir a la audiencia de imputación que fue programada, como les conté la semana pasada, el 10 de noviembre, que ya había sido aplazada, estaba programada para el 1 de octubre. Carranza precisamente solicitó el aplazamiento, la juez lo concedió, pero ahora la segunda fecha, que ya está estipulada para el 10 de noviembre, parece que tampoco va a ser. Oigamos la noticia en la voz del abogado Carranza. Precisamente va a ser presencial, doctor Carranza, o sea, va a estar Nicolás en la sala de audiencia. No, Nicolás no va a ir. No, Nicolás no va a ir por varias razones. No va a ir. La primera es porque es algo que le estamos informando al juzgado. La primera es porque no hay una aerolínea que le venda un tiquete a Nicolás Petro hoy en día. Esa es la primera cosa que le quiero contar. La segunda es porque hubo algo que nos alteró el orden público y la seguridad y la disparó.
y es que la fiscal Lucy Laborde tenía un miembro del CTI en su esquema de seguridad que está hoy detenido y vinculado al Clan del Golfo. Entonces, ¿cómo es posible que la fiscalía sea, digamos, tan flexible de haberle permitido a una persona que se presume inocente, porque entiendo no tiene sentencia? Bueno, Gonzalo, entonces para resumir, la entrevista es por supuesto mucho más larga, pero esto es lo principal. El abogado Carranza da 2 razones por las cuales Nicolás Petro no iría a la audiencia de imputación de cargos en Barranquilla. Nicolás Petro vive en Bogotá, entonces pues tiene que comprar un tiquete ida y vuelta para Barranquilla, y que como él está en la lista Clinton, pues dice el abogado, no puede comprar tiquete, que ninguna aerolínea le compra tiquete. Ese sería el primer argumento. Y el segundo dice que hay un agente del CTI adscrito al despacho, a mí no me consta, pero eso lo dice el abogado Carranza, al despacho de Lucy Laborde, que es la fiscal, que tiene problemas de imputaciones por, aparentemente está relacionado con el Clan del Golfo. Entonces, pues... Podría viajar pagando el tiquete con efectivo, ¿no? Claro, diría uno. Yo también digo yo eso. No sé, yo pregunto si alguien en la mesa sabe las restricciones por ejemplo, a Bianca. Yo estoy en la lista Clinton, ¿le pago con efectivo? No, como usted está en la lista Clinton no puede viajar. No sé si... No sé en el sector aéreo hasta dónde llegue esto, Gonzalo, si de verdad no le venden el tiquete, pero, por ejemplo, ayer contaba Ricardo Ospina, temprano en la mañana, que están teniendo problemas en presidencia, lo decía también el ministro del Interior, Armando Benetti, por ejemplo, con el sueldo, porque es que usted, la primera cosa que pasó después de que fueron incluidos el presidente Petro, el ministro del Interior, en esta lista Clinton, es que se desbloquearon las tarjetas y las cuentas, por Claro, supuesto. lo que pasa es que, Lucas... que estar en la lista es que hay un punto, no, pero es que hay algo importante. El tema de la lista Clinton afecta a esas empresas que tienen algún tipo de relación con el sistema bancario con los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Si usted paga en efectivo, usted no está haciendo una transacción directa con alguna compañía en los Estados Unidos o a un banco receptor. En cambio, si usted utiliza una plataforma bancaria, utiliza una tarjeta Visa... No. Es que quien está sancionado y quien hace parte de la lista de Clinton son las personas naturales. En este caso, el señor Nicolás Petro es una persona natural y por consiguiente tener un tipo de relación comercial o financiera con la persona natural implicaría una sanción también para quien lo haga. Ojo con ese tema, es que no estamos jugando cuando hablamos de la lista Clinton. Mire que ustedes, conocimos nosotros ayer el episodio del avión presidencial para poder ser tanqueado en Cabo Verde, en España, en Cabo Verde. Y resulta que hay momentos que dicen, no, yo no puedo hacer esto porque es que eso implicaría una sanción por parte de Estados Unidos. Entonces tampoco es tan fácil que no puede comprar nada. Lo pueden hacer. Entonces no puede ir Gonzalo, rápido, que él no puede ir al supermercado. Entonces Macro le dice, no, usted está en la lista Clinton, no puede, y menos con efectivo. Es decir, es un tiquete... No, con efectivo sí. Lo que yo le digo es que las cuentas están bloqueadas y las tarjetas, ¿qué pasa, Gonzalo? Visa, Mastercard, estas franquicias son estadounidenses. Entonces quedan bloqueadas. El ministro del Interior lo decía esta semana, que él se enteró, o la verdad los efectos se enteró, cuando fue a pagar una cena, una comida con su tarjeta y no pasó la tarjeta.